se siente que tú entras a otra dimensión. No. Escuchamos voz, pero viene de la cabaña. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Turner Rec. Hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra querida Oveja Negra. Hola, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Espero que ustedes también y tú también. Sí, hoy nos encontramos, amigos, en el balneario Melinca, en Puchuncaví, y se los vamos a mostrar a ustedes. Queremos ver qué sientes acá, pues, Jessy. Bueno, acá es loco porque es parecido. Mira, lo voy a explicar de esta forma. Sí, dale. En la película Los Simpsons, ¿no? Ah, el domo. Cae un domo encima de Sí, Springfield, ¿no? queda ahí. Entonces, cuando uno llega a lugares que están como cargados, o hay presencias, o han pasado situaciones como Melinca, donde estamos ahora, ¿cachai? Que es un Exacto. campo de concentración donde hubo tortura y todo lo que ustedes Fue un ya campo de saben, concentración. ¿cachai? Se genera como un campo electromagnético o un campo energético, ¿cachai? Entonces está como aquí Melinca en sí y a la redonda hay una cúpula de energía. Entonces cuando tú entras, este caminito de tierra, se siente al tiro el peso y se siente que tú entras a otra dimensión, a otro lugar. Qué loco, y eso que estamos de día, porque de noche fue horriblemente intenso. Sí, y eso era lo otro que iba, porque de día se siente angustia, por ejemplo, cansancio, mucho dolor, como pesadez en el cuerpo, ¿cachai? Pero cuando vinimos en la noche... No, fue todo lo contrario. Era temor, era Temor. como no des ni un paso más, Exacto. porque aquí pasan cosas Vamos a cruzar esa valla que está ahí por ustedes. que nos impide Exacto. la ley pasar. Sí, que se tienen que suscribir mínimo, ¿cierto? Obvio, tienen que subir Tienen que los suscribirse. suscriptores, tienen que estar atentos al material que estemos subiendo y siempre recordarles también que si ustedes tienen una historia en su sector donde nosotras podamos ir a investigar, a canalizar, a entender qué está sucediendo con toda esta energía que está atorada acá, contáctense al correo. En la descripción lo vamos a colocar, ¿no? En la descripción va a estar Exacto. ¿Cuál es el correo? turner.rec@gmail.com. Eso, ahí nos pueden escribir. Nos pueden escribir contándonos la historia que ustedes sepan de algún accidente que pasó cerca, qué pena, que se aparece alguien. Exacto. Todas esas historias son muy sabrosas para nosotros. Entonces estamos súper ansiosas y con harta energía positiva para poder llevarle a todos ustedes esta historia. Y por qué no también ser parte del video, Obviamente, de la experiencia. Exacto, si tenemos que ir a un lugar cercano donde tú conozcas, nos puedes contar la historia, nos escribes y puedes ser parte del próximo video, obviamente. Por supuesto. Sí, pues. Acá en Melinca está... Intenso. Sí, así que amigos, ahora nos vamos a trasladar hacia el frente, así que no se cambien de canal, no se lo pierdan. No. Vamos, Jessy. En su momento de mayor ocupación llegó a albergar a 167 personas. El lugar estaba bajo la administración de la Armada de Chile y dependía de la Secretaría Nacional de Detenidos, que formaba parte del Ministerio de Interior. Los prisioneros que llegaban a Puchuncaví venían desde otros centros de detención, tanto como los clandestinos como los oficiales, y eran reconocidos como prisioneros de guerra bajo el estado de excepción constitucional. Muchos de ellos fueron trasladados también desde la cárcel de Valparaíso. Este recinto se dividía en dos áreas principales, una para los prisioneros y otra para el personal de la Armada. En esta última se encontraban los comedores, 2 cabañas para el personal y una zona llamada Plaza Cívica, donde se izaba la bandera chilena. Y en el sector destinado a los prisioneros existían 6 barracas, cada una compuesta por 10 cabañas. Una de estas barracas estaba aislada del resto y se utilizaba como celda de castigo. Las demás cabañas funcionaban como celdas y cada una estaba equipada con 2 camarotes, 2 camas, una mesa y bancas. En total, el recinto tenía capacidad para albergar hasta 200 personas. Además, había 5 cabañas que se distinguían por el color de sus puertas: amarillo, naranjo, rosado, verde y celeste. Entre las cabañas verde y naranjo se ubicaba una cancha de básquetbol, mientras que hacia el norte del recinto se encontraba un depósito de agua y una cancha de fútbol. En Turner Rec exploramos lo paranormal, lo cultural y lo inexplicable. Historias reales, lugares con energía y fenómenos que desafían la lógica.
Turner Rec. Ya estamos sintiendo cosas en este lugar. Entonces cuéntanos, Jessy, ¿qué sientes en este sitio? ¿Por qué justo acá? En esta zona, como más amplia para allá, sí se siente mucha más gente. Entonces me da la impresión de que era como un pseudo patio, por decirlo, y mucha gente se venía acá. Si bien las cabañas estaban en el sector de allá, Claro. acá es. Entonces acá al entrar se conectó con una mujer entre 30 y 40 años con 3 pequeños. Entonces ella pide mucha ayuda, ella pide salir de acá, quiere trascender. Es interesante, como dije al principio, desde que participo en los videos con Turner Rec, de ir a lugares que están como poseídos, ¿no? Y eso es loco porque cada vez que se llega a un lugar hay gente que quiere. Entonces, por eso al tiro es como que llega a un lugar y es como ya se empieza a sentir un mareo, una presión energética e información inmediata. ¿Y ahora qué escribiste? ¿Qué alcanzaste a escribir ahí? Principalmente esto, mira, señorita, dice, estamos esperando hace mucho tiempo. Ustedes son las personas que nos vienen a ayudar. Tengo tanta pena en mi alma que no se imagina. Estuvimos viviendo con miedo durante años. A veces llevaban a los niños al colegio sin saber si volverían. Ellos tenían mucho miedo de no volver. Cuando los niños lloraban, se ponían más violentos. Pero quiero creer que tenían algo de respeto por las familias que había. Y después nos dice, esperamos, somos varios. Entonces imagino que es más de 1 o 4 personas las que quieren continuar con su viaje. Y mira qué loco, porque nosotros estuvimos acá de noche. Bueno, ustedes amigos, esa vez que nosotros estuvimos acá de noche, no pudimos subir este video por un tema técnico, porque no había iluminación, entonces se ven puros puntitos. Por eso retornamos hoy, pero las energías de noche a las de día son completamente distintas, porque de noche sentimos más miedo que lo que estamos sintiendo ahora, ¿te acuerdas? En la noche se sentía temor, se sentía como persecución, así como que si fuera una batalla constante. De hecho, nos corrieron. Exactamente. Nos echaron, como váyanse acá. Sí, nos echaron, literal. Y ahora se siente pena y angustia. Y también vamos a recorrer otras partes de este campo de concentración, ya que de noche no pudimos, también como le digo, porque nos echaron. Nos vamos a ir trasladando a diversos puntos y viendo qué siente Jessy también. Si te intriga lo que hay más allá de la vida, este es tu lugar. Turner Rec. A mí me da la sensación de que en esta zona como que los tiraban. Cuando habían personas que eran muy porfiadas, no hacían caso, problemáticos, lo tiraban para acá a un pseudo cuartucho. Era un cuartucho. Reflexiona de tu mala actitud, por decirlo. ¿Cachai? En esta zona entonces acá, por acá. Atrás del Bitoco, vaya. Era casi un corral. Y está la Virgen también. Entonces como un poco un juego mental, ¿cachai? La forma de los árboles está acuático, ¿por qué no se tapa todo? ¿Te das cuenta? Exactamente. Se siente mucho aislamiento, como soledad, gente llorando, gente muy triste. Puede ser que haya una mezcla. No, pero acá se siente aislamiento, se siente una persona llorando, triste. Sí, no, de hecho creo que acá llegó como preso, sí. Como que no quería ser partícipe de esto y por eso a lo mejor le pasó lo que le pasó, como que estaba como en contra de esto, claro. O en contra como de los militares, como que eso me resuena. Sí, porque siento de que no fue maltratado ni nada, sino que fue como piensas como para el otro bando y te llevo nomás. O sea, no tienes opción porque literalmente yo te mando la vida. Claro, no podíais decir que pensáis diferente, no tu emoción, ¿no? ¿Cachai? Entonces esa sensación me da con este caballero. Veamos que no sé cómo contactarme con él porque él está como que se creyó el cuento de que tiene que estar solo, como que ya se compró el cuento de que es malo. ¿Se entiende? Se convenció. Claro, como que se convenció que es malo, entonces yo lo veo netamente como en un rincón. No se quiere ir sin la esposa. El caballero de espadas que quiere comunicar, que se quiere ir con ella. Po. ¿Cómo te trasladamos para allá? Porque al final tú estás aquí atado. ¿Algún mensaje para ella, para que...? Ay, no. Ah, viste, aquí donde empiezan las cosas medio turbias. Te dijo que no y se prendió la luz. Sí, automático. Mira. Se está enojando parece. Es que ¿sabés lo que pasa? Es que ya... ¿Cachaste? Mira. Ya, que Jorge, nosotros te escuchamos y puedo escucharte, puedo conectar contigo. Resulta de que el loco, Oye, qué loco, dice que traigamos esa energía para acá.
Ya, pero calmado. ¿Cómo lo hacemos? Eso le digo, Me ¿cómo? meto en la mochila y te la traigo. Nena, préstele el cuerpo, dijo. Y yo ahí le dije, ¿Quiere? flaco, no, basta. Y es ahí donde yo digo, aquí hay algo más gestándose. Algo se está tapando tras esto, encubierto, y quiere otra Exactamente. cosa, quiere poseer un... Sí. Mira, 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 esto se quiere poseer un cuerpo. Esta Ja, wea. está por allá, todo eso es su territorio. ¿Ya? Así que creo que hasta aquí, por eso llegamos hasta acá. No se le va a prestar un cuerpo, estamos no, claros. No. No vamos a hacer un contacto de ese tipo. Ojo que estas entidades utilizan la energía tanto de los Sí. equipos como las nuestras. Me dice que él igual fue como líder acá, po. El muro que tiene ahora, que Ya, son estos palitos, claro. antes era otro tipo, era más cerrado. Sí, porque como que me muestra como palos así, ¿cachai? Y esta Y arriba tenía estas cosas metálicas como encima para que también no se Ya. escapara. Po. No, pero él trataba de mirar, Claro. los buscaba. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, te pido por favor que eleves a estas almas que desean descansar y encontrarse con tu amor. Y continúen su proceso de trascender a nuevos niveles de conciencia y de energía. Te pido por favor que limpies y transformes sus dolores, aflicciones, tristezas y pendientes que le mantienen atado en este plano, en un bucle interminable. Arcángel Miguel, pido tu presencia y apoyo para que les guíes en su camino hasta los cielos y solicito el apoyo de sus ancestros, por favor, para que puedan tomarles de la mano y a través de ellos puedan encontrar la calma, la calidez y el amor y el perdón que tienes para ellos. Amén. ¿Y te acordás de lo que te comentaba la otra vez? Que es como que se vienen brazos así. Como que los tomaban. Sí, es como eso. Es el... Estamos pasando por lo mismo. Hoy sí, hoy como que me mareé. Mira, mira. ¿Ah? Mira qué loco. ¿Ves? ¡Guau! ¿Qué es? Y blanco, puras plumas blancas. ¡Ay, chiquillo, gracias! Contigo me pasan puras cosas extrañas, Jessie. Es que soy así. Cuando estábamos allá, yo vi a alguien asomado ahí. Y cuando veníamos de la vuelta de allá, vi a más personas allá que también lo mismo. No. ¿Sentiste arriba en la caseta? Yo sentí que caminaban por la reja. Están tirando piedra. Tiraron piedra arriba de la caseta. Pues es de día. Y ahí arriba sonaron piedras. Sí. ¿Cachate? ¿Cachaste? Sigue Sí. sonando. Ahí adentro hay alguien, yo creo. No, si no hay alguien. Como un rasguño. O así. Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Es una mujer? Hay una mujer acá. Eso es lo que yo sí ahora siento. Mira, llegaron cachá de aves y estamos re protegidos. Ya, gracias, estamos respaldados, me siento respaldada. Porque si hubiera alguna energía negativa, nena, las aves, mira, no Pero se acercan. Llegaron de la nada. No se acercan, ¿cachai? Listo. Gracias. Están en buenas manos. Listo. Sí, ya está. Ya está. No va a salir más. ¿Se fueron? Sí, pues si no hay nadie. Pero se me viene ese nombre, Pamela. Se me viene solito. Vamos. Vamos, Ya. sí. Y así terminamos este recorrido por el balneario Melinca, un lugar que guarda más que recuerdos, guarda historia, silencio y quizás algo más. Sí. Así que amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo y un especial agradecimiento a nuestra querida amiga Oveja Negra por ser parte de esta experiencia. Así que muchas gracias, Jessie, por participar. Siempre tenerla a disposición cuando uno te invita, así que muy agradecida de ti. Tú sabes que me encanta participar acá. Es un reto igual personal y espiritual, imagino. A los que están viendo este video, que la energía es parte de nosotros, es parte de nuestra existencia en la Tierra, ¿cachai? Y ayudando también. pues. Por supuesto. No es como, así no, que como me han escrito algunos, que vamos a molestar. De hecho, yo creo que lo que menos hacemos es molestar. Pues. para nada. Todo lo que hacemos es con mucho respeto y al contrario, ahora estamos como ayudando a trascender estas almas como atrapadas acá. Sí, que se ha Entonces- tornado re loco eso. Sí, o una sea, experiencia nueva para mí. sí, y totalmente para mí. O sea, como les he comentado y se ha compartido también con ustedes, yo realizo terapias energéticas. Principalmente mi fuerte es con la familia, es trabajar con la familia, los problemas transgeneracionales principalmente.
Y estar acá con ustedes, contactando con esta energía, de verdad que me lleva a constelar, que es la terapia que yo hago, constelaciones familiares. Y es como constelar energías. Es lo mismo que hago yo en mi trabajo, que mucha gente ha confiado en mi trabajo. Se hace acá con las energías y como les vuelvo a decir, para mí personalmente es súper sorpresivo porque es parecido a lo que hago con monitos, pero acá con energías. Y de verdad tengo mucho respeto hacia las energías, hacia los procesos personales de cada una de las energías de las personas que están en su camino de vida o desean trascender. Todo esto está sumamente guiado, ¿sí? Me siento súper guiada a hacerlo y claro, si es que hay algún trabajo o algún contacto que ustedes no resuenen, no vean el video y pasen al siguiente. Claro, es Obviamente respetable. de Turner Rec, ¿cachai? Pero sí, va a haber material bastante interesante, así que... Escuchamos voces. Sí, empezó a sonar algo, como una grabación. Oye, qué raro, es como un megáfono. Sí, Pero viene de la cabaña. es la cabaña. Pero la cabaña está cerrada. De hecho, la cabaña no pudimos ingresar porque nos contó una de las guardias municipales que entraron a robar. De aquí para allá no pueden grabar nada. Hubiera sido interesante que hubieran grabado adentro, es más horrible adentro. Porque la vez pasada entraron a robar y robaron varias cosas de ahí adentro. Entonces yo justo estaba en esa temporada y lo iban a quemar, delincuentes. Y se robaron varias cosas de acá. Y robaron todas las cosas de adentro. Es como si tuviera un sótano. Usted lo ve así, pero tiene un sótano. Tienen cama. Usted se sube así y después sube y después comienza a bajar. Hay encargados de ese sector. Entonces robaron varias cosas de su interior y Sí. también la querían quemar. De hecho, quemaron creo que un camión o un bus de los que tienen estacionados acá atrás y alcanzaron a frenar a estas personas antes que quemaran esta única cabaña que queda conmemorativa por lo que pasó acá en Melinca. Derribando mitos respecto a la energía, porque estamos como acostumbrados a decir, ya las energías que están Es en ese malo. lugar No, son sí es malas, malo. son No demoníacas. hay que jugar con eso. Claro, y no, de verdad acá nos hemos encontrado con sensaciones súper humanas. Como hay energías blancas y energías negras. Por Como lo que nos supuesto. pasó acá la primera vez de noche que nos echaron. No, y cuando nosotros percibimos alguna sensación como oscura o yo percibo, las chicas súper respetuosas, yo le digo, hasta ahí nomás se puede llegar y las chicas es como, Sí, bueno, obvio. vámonos. Sí, siempre con Porque respeto. tenemos que conocer nuestros límites también porque esto es real, es energía real, no es un invento o un diálogo preparado. Y nunca está de más recordarles, queridos suscriptores, que se suscriban a quienes nos lo han hecho, Sí, por que le supuesto. den like, que comenten y que compartan este video que nos ayuda muchísimo. Y también para que la ciudadanía se mueva, si estos son sus espacios también. Sí. Basta ya de tanto YouTube. No, corta Eso lo vamos a cortar. Corte Pip, eso. pip, y así. No, exactamente. Sí, que eso ha sido todo por hoy, queridos suscriptores. Nos veremos en la próxima. Estábamos recién despidiéndonos y empezó a sonar algo súper fuerte acá en la cabaña. ¿Qué fue? No sonaba así como constante, es como interferencia y como las personas que te van contando como una historia, eso sonó. Supuestamente eso es parte del museo, pero dijeron que Nos comentó la Guardia Municipal que entraron a robar al interior de este lugar, entonces desvalijaron gran parte de las cosas. Entonces me extraña que haya sonado un parlante justo cuando nos estamos despidiendo. Estábamos despidiéndonos y empezó a sonar. Yo creí que era algo así como tienen que salir del Sí, lugar, porque era no como sé. un megáfono. Era como un megáfono, era una Sí, grabación. era una grabación así como dentro del museo, como cuando te está contando la historia. Llegué pensando de que a lo mejor nos querían echar y era alguna voz, no sé. E intuitivamente siento que no tenemos que acercarnos a la cabaña, po, ¿cachai? Hay Porque un mensaje ahí, po. hay un mensaje, po, ¿cachai? Entonces intuitivamente siento que no hay que acercarnos porque puede que haya algo que quiere que nos acerquemos, pero no lo vamos a hacer. Sí, y eso se los queríamos compartir, chiquillos. Capaz que venga un Melinca 3. Yo Hay digo que que sí. venir después. Para probar el árbol, Sí. era realmente En la noche. El árbol que nos echó, echó. po. Sí, yo creo que es sumamente válido. A quienes vieron mi video del año pasado sobre Panchita, la niña que mataron en Valparaíso, en la Piedra Feliz, hace poco yo subí un extracto a mi TikTok y se van a dar cuenta que esto tiene mucha relación con el choque de trenes de Queronque, porque este asesino perdió a su mamá en ese accidente del choque de trenes que nosotras grabamos. Imagínate.
Y desde ahí, desde las constelaciones familiares, ahí genera una herida, un daño, que hace que dañe a otras personas. Pero eso se los puedo ir explicando en otros momentos. Preguntar si es que quieren un melín cada 3 de noche. Oye, sí, porque lo pide al público. Po. Sí. Y llegar con más luz un poquito, porque esa vez no se grabó mucho porque no había O sea, luz, de hecho, pero ahora grabamos, venir pero no lo preparada. pudimos. Claro. Si ustedes quieren que volvamos de noche a ver cómo está la cosa, acá. Sí, póngalo para nosotras también verificar que este trabajo sí se está realizando, sí se está cumpliendo Y ellos mismos y se verificar hace también. bien. Así es. Ya pues amigos, entonces nos despedimos de Puchuncaví, nos vemos en la Sí. próxima. Chao. Adiós. Compártenos tu historia. Escríbenos.